Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bienvenidos una vez más al canal de NextN. Yo soy Diamond y bueno, lo primero, disculparme porque es cierto que hace tiempo que no he vuelto a subir ningún vídeo después de un par de guías que subí de Pokémon Escarlata y Púrpura. Me gustaría hacer algunos vídeos más, tengo algunas ideas, pero ha sido difícil estas últimas semanas, han estado algo más liadas. Y por eso no he podido. Espero a lo mejor a partir de este pues intentar subir algunas opiniones más sobre, ya digo, algunas ideas que tengo en la cabeza. Pero hoy es que la ocasión lo merece porque hemos tenido una gran noticia que si seguís nuestra página web, si vais a NextN ya la habréis leído o, bueno, se está hablando en Twitter por todas partes y en las redes sociales de el bombazo. Que, bueno, no sé si pasar ya al tweet. No, vamos a... Espera. Sí, vale, vamos a pasar a nuestra web, que es donde lo hemos publicado, que es grandes cambios en el anime de Pokémon en 2023, la despedida de Ash y nuevas caras en Paldea. Es decir, después de 25 años de anime, por fin le decimos adiós a Ash y Pikachu como eternos protagonistas del anime de Pokémon. Esto es un bombazo. No sé si recordaréis que hace un mes, en el anime japonés, en el anime de Pokémon Viajes en Japón, surgió la gran noticia que después se compartió en todo el mundo. O sea, las propias cuentas de Pokémon Company, a pesar de que ese episodio no se había estrenado todavía en Occidente, revelaban que Ash se convertía en campeón del mundo Pokémon. Para aquellos que no hayáis visto Pokémon Viajes, cambian un poco las cosas. Aquí Ash no se enfrenta a la Liga de Galar, como suele ser habitual, sino que participa en un torneo mundial con personajes de todas las regiones. Al final logra llegar a la fase final, donde se enfrenta a se enfrentó, no sé si fue a Iris en la primera ronda. Pero después se enfrentó a Cynthia en un combate que duró 4 capítulos y después se enfrentó al campeón Lionel en otros 4 capítulos en el que finalmente se coronó como campeón del mundo. Y después de eso muchas personas se preguntaban, bueno, ¿ahora qué? ¿Se supone que ahora Ash va a seguir? ¿Va a haber alguna excusa que diga, oye, va a seguir a partir de ahora con el anime? ¿O esto es el adiós? Pues efectivamente esto es el adiós. Después del episodio que se ha estrenado hoy, no sé si ayer o hoy, estamos a 16 de diciembre, Ash y Go se han despedido porque cada uno va a seguir su viaje y han revelado la gran noticia, que ya Ash no será el protagonista del anime. Al menos de momento, es decir, a partir del 13 de enero, porque supongo que ahora estarán unas semanas, con esto del año nuevo, estarán unas semanas sin episodios de Pokémon. A partir del 13 de enero se emitirá un especial de 11 episodios que se llama Pokémon Aim to be a Pokémon Master, como Pokémon, tu objetivo es ser maestro Pokémon, en el que Ash se vuelve a reunir con Misty y Brock y empieza a reflexionar un poco sobre qué es lo que consiste ser maestro Pokémon, porque a lo largo de toda la serie el objetivo de Ash siempre decía, yo quiero ser maestro Pokémon, vale, pero ¿qué es ser maestro Pokémon? Pues parece que aquí van a dedicar estos 11 episodios a que Ash intente preguntarse en qué consiste todo esto. Y después, en abril de 2023, se estrenará la nueva temporada del anime, ya en la región de Paldea, por supuesto, basada en Pokémon Escarlata y Púrpura, pero aquí decimos adiós a Ash y tenemos a protagonistas totalmente diferentes de los que, es decir, Ash parece que no va a estar en ningún momento, o no, ya digo que todavía no se sabe ninguna información. Vamos a pasar al tweet en español, vamos a verlo así por encima. Bueno, aquí habla un poco de, bueno, la semana que viene, no sé qué, no sé cuánto, y aquí ya empiezan con que Ash se va, desvelamos el futuro de Pokémon. Aquí, bueno, ya digo, van repasando un poco. Ash ha vivido muchos encuentros, combates y momentos emocionantes. Y pasa a explicar, mira que es un minuto, pero se hace largo, exacto, esta es una gran pregunta. Se reencuentra con Gary y le dice, ahora que te has convertido en campeón,
¿cuándo te convertirás en un maestro Pokémon? Aquí empieza esa pregunta de ¿qué es el maestro Pokémon? Porque Ash lo único que ha hecho en todos los animes, lo único, ha sido capturar Pokémon, obviamente, y enfrentarse a los líderes de gimnasio e intentar ser campeón. Pero ¿eso era ser maestro Pokémon? Entonces, va a ser una reflexión muy, muy interesante sobre cuál ha sido siempre el objetivo de Ash a lo largo de toda la historia. Y por supuesto, como he dicho antes, se le encuentra con Misty y Brock, que supongo que les ayudarán un poco a buscar esas respuestas. Como dice, 11 episodios que se empiezan a emitir en Japón a partir del viernes 13 de enero. Y aquí tenemos el pequeñísimo teaser de Pokémon en la región de Paldea. Vamos a dejar que termine. Aquí tenemos a los protagonistas de esta nueva aventura, que ya digo desde primera hora me encantan los diseños, pero hay mucho de lo que hablar, a pesar de la poca información que se conoce, hay mucho que hablar de esto. Pero me acabo de fijar en un detalle que dice aquí en este segundo dice en todo el mundo. Aquí ya me planteo una pregunta que no me había hecho hasta ahora, si es que a partir de ahora el anime de Pokémon sea simulcast. Es decir, que a partir de ahora, no sé, supongo que sabéis, lo he mencionado antes con lo de El Campeón del Mundo, que los episodios de Pokémon se estrenan primero en Japón y hasta que no pase un tiempo no se estrenan en Occidente. Quizá este sea el primer cambio y a partir de ahora los episodios empiecen a emitirse más o menos al mismo tiempo en todo el mundo. Pokémon ya tiene su propia plataforma, que es Pokémon TV, en la que han ido subiendo los episodios de las temporadas anteriores. Podría ser la oportunidad. Pero entonces, volviendo a lo de antes, como he dicho antes, 11 episodios, el especial de Ash serán 11 episodios que comienzan a partir del 13 de enero. Y aquí ya nos vamos al nuevo anime que tendrá lugar en Paldea, con los dos nuevos protagonistas, Rico y Roy. Y ya a partir de los pocos segundos que hemos visto en el tráiler anterior, da la sensación de que Rico, la chica aquí, Rico será la gran protagonista o tendrá un papel muy relevante en el anime, y eso me parece genial. Es decir, es algo que, o sea, yo no he estado viendo el anime de viajes Pokémon, pero he estado observando cosas, he estado viendo algunas secuencias aquí y allí, y siempre me ha dado la sensación de que el anime de viajes Pokémon, aunque cambió ciertas cosas de la fórmula, también dio un paso para atrás. Porque para mí el mejor arco que hubo de Pokémon fue el arco de Pokémon Sol y Luna. No solo por el cambio de ahora va a la escuela, cambia la fórmula de siempre, sino porque ahora en Pokémon Sol y Luna tenían un gran abanico de personajes y una buena variedad tanto de personajes masculinos como femeninos. Y veías en los personajes femeninos que tenían protagonismo. Es decir, no era siempre Ash el protagonista, aunque muchas veces estaba ahí, como siempre. Pero muchas de las aventuras se centraban en Nereida, Lulu y Lilia. Y veías que cada una tenía sus propios objetivos, su propia personalidad, tenía su propia búsqueda y evolución. Y, por ejemplo, Lilia, todos sabemos, está relacionado con la historia de los juegos. Como Lilia, en el caso del anime lo cambiaron un poco. Lilia tenía ese miedo, ese trauma con los Pokémon que no podía tocarlos. Poco a poco lo va superando y al final eso se conecta con la historia de los Ultraentes y de su madre. Nereida tenía ese... por un lado tenía esa Nereida que tenía esa personalidad un poco, a veces más seria, más burlona, era así, o sea, no bipolar, pero tenía esas dos facetas. Era una chica que a lo mejor en ciertos momentos era más seria, pero después siempre tenía ese carácter burlón. Y sobre todo tenía ese gran sueño que era poder explorar las profundidades del mar. Y eso se traduce en querer ser más fuerte, querer entrenar junto a su poplio para ser más fuertes y poder explorar las profundidades del mar. Después tenía a Lulu. Perdón por el corte, pero ha habido algunos problemas de sonido y he tenido que cortar. Bueno, lo que estaba diciendo es que estaba hablando de Pokémon Sol y Luna
Y estaba hablando de Lulu, estaba hablando de diferentes personajes femeninos. Lulu parecía ser la que quizás seguía un poco más estereotipos, era más femenina, más femenina, ya digo estereotipos, la que cocinaba, trabajaba en el restaurante, es decir, ya digo, algunos clichés de los que quizá el anime de Pokémon no se termina de librar nunca, pero aún así, después, cuando ya avanzabas en el anime, descubrías más sobre el pasado de Lulu, por ejemplo, cómo se hacía amiga de Nerida, y sobre todo habla mucho del fallecimiento de su madre, cómo a partir de ahí tuvo que hacer frente, por ejemplo, a intentar que su restaurante funcionara, el trauma que eso supuso para ella, es decir, incluso con Lulu, con todos los personajes se ve una evolución, se ve unos cambios. Y se ve mucho protagonismo en estos personajes femeninos. Pero después pasamos a Viajes Pokémon y a mí me dio la sensación de que Viajes Pokémon da como un paso hacia atrás. De hecho, o sea, lo he dicho antes, no me he visto el anime de Viajes Pokémon, pero he estado investigando para este vídeo. En Viajes Pokémon tenemos a los dos protagonistas, Ash, que de nuevo con su aventura para ser maestro Pokémon, participar en el torneo mundial, etc. Y tenemos a Go, que era como representar a los jugadores de Pokémon Go, a aquellos que habían empezado con la franquicia Pokémon a partir de Pokémon Go. Y era el chico, pues ese chico que pretendía a capturar a todos los Pokémon y especialmente a Mew. Y después tenías a Chloe. Chloe que cuando la anunciaron al principio pues decía, bueno, otra vez el típico grupo de Ash con un chico y con una chica. Pero te das cuenta de que a Chloe la dejan bastante de lado. De hecho, ya digo, he investigado. Los primeros casi 50 capítulos apenas le dan protagonismo a Chloe. Aparece en 2 o 3, en 3 o 4 capítulos de los 50 que hay, porque Chloe al principio no va de viaje con Ash y Go. De hecho, al leer su biografía, pues se explica un poco que, bueno, es que resulta que a Chloe no le llama tanto los Pokémon y demás, tiene un jumper pero no lo tiene realmente porque ella no siente mucho cariño hacia los Pokémon, y eso hace que le dejan a Chloe un poco como de lado, la única protagonista femenina o protagonista recurrente la dejan de lado, y no es a partir del capítulo 49-50, que es cuando consigue un Eevee, cuando se le da más protagonismo, empieza a investigar un poco más sobre ser entrenadora, qué puede hacer o no. Y me da la sensación de que aquí un poco más recaen de nuevo en los clichés que había antes del anime de Pokémon Sol y Luna. ¿Qué ocurría en el anime de Diamante y Perla y qué ocurría en el anime de Pokémon X e Y? Ash iba a lo suyo y después tenía una protagonista femenina que su único objetivo eran los concursos Pokémon y siempre acababa con un Eevee. Y no sé, todo se centraba de nuevo en eso. Con Pokémon Sol y Luna introdujeron ese cambio con 3 protagonistas, cada una con personalidades diferentes, con sus propias trayectorias y objetivos, y ahora de repente da la sensación de que vuelve como un poco atrás. Se plantea de nuevo, en el caso de Chloe, se plantea todo esto de, bueno, qué camino tomar, cómo ser una entrenadora, pero muchos de los episodios en los que he visto, o parece que Chloe tiene más protagonismo, son siempre episodios en los que conoce las evoluciones de Eevee, para después al final llegar a la conclusión de que Chloe no quiere evolucionar a Eevee. Y en algunos episodios se la muestran o con Maya o con Serena, y a partir de ahí parece tener cierto interés hacia los concursos Pokémon. Es decir, volviendo otra vez a los arquetipos, esa es la palabra, a los modelos de personajes que tenían antes de Sol y Luna. Entonces, eso en cierto modo no me gustó. Pero al ver ahora esto de Pokémon Paldea, al ver la sensación de que Rico, que se llama Rico, es la protagonista, ¿por qué lo digo? Por lo que hemos visto antes del tráiler, la secuencia que hemos visto antes, y también hay ciertos detalles como por ejemplo este. Aquí señala coincidencia porque vemos que Rico tiene aquí un clip en el pelo que se asemeja mucho al símbolo de la gorra original de Ash.
Entonces todo parece apuntar a que Riko parece ser o la gran protagonista o al menos tendrá un protagonismo importante. Y de hecho, este dato ya no sé seguro porque tendría que meterme en la página web está en japonés y mi japonés de momento no es tan bueno. Pero he leído por encima en Twitter que la página web japonesa describe a Riko como una chica que viene de Kanto, pero que no quiere especificar quién es su familia o de qué familia viene. Y que, por lo visto, en cierto modo el anime puede centrarse un poco en descubrir de dónde viene Riko. Entonces, a lo mejor hay una conexión entre Riko y Ash. O a lo mejor simplemente Riko es una persona que conoce a Ash porque se ha hecho famoso, lo admira y quiere lograr ese mismo objetivo. Y eso me parece bastante bueno. Es decir, tenemos una protagonista en Paldea que busca ese objetivo también de ser una maestra Pokémon, de ser una entrenadora para participar en combates de gimnasio, en la liga Pokémon, o a lo mejor para hacer todas las cosas que se pueden hacer en Pokémon Escarlata y Púrpura, que se enfrenta a Pokémon dominantes, que se enfrenta al Team Star, todo eso con una protagonista femenina. Supondría un cambio bastante interesante en la serie, sobre todo también teniendo en cuenta ciertos cambios, no muy grandes, pero ciertos cambios que hemos visto en los propios juegos. De hecho, la propia Mencía, en Pokémon Escarlata y Púrpura, sin entrar en muchos spoilers, la propia Mencía es una apasionada de los combates Pokémon. No es que le gusten, es que le apasiona, le encanta luchar contra nuevos entrenadores. Y a lo largo de la historia, lo que hace es animarte para decirte: tienes que hacerte mejor y tienes que ser lo mejor para poder enfrentarme yo a ti con todas mis fuerzas y tener un combate a máxima potencia, como diría el propio Ash. Y también vemos otros cambios. Aquí sí voy a entrar un poquito en spoilers, pero la miembro del alto... sí, es que ¿hay miembra o es miembro? Bueno. En el alto mando conocemos a Cayena, que desde el primer momento es como uno de los mejores personajes que hay en Pokémon Escarlata y Púrpura. O sea, Cayena mola muchísimo. Y tiene esa personalidad como de que es como la principal alto mando dentro del grupo. Es como la que lleva más el cotarro, la que está más conectada con la campeona. Y vemos ahí como un pequeño cambio en los personajes femeninos en los juegos de Pokémon que me gustaría que se viera reflejado también en el anime. Me gustaría que se viera reflejado en cómo Riko se convierte en esta protagonista para empezar su aventura y enfrentarse a grandes retos. Creo que eso serviría de inspiración para muchos jóvenes en todo el mundo. Por supuesto, son poquísimos los detalles que conocemos hasta ahora, pero es un buen punto de partida. Lo único malo es lo que he dicho antes, tendremos que esperar, porque el anime el especial de 11 episodios de Ash empieza a partir del 13 de enero, siendo un episodio por semana. Pues sí, supongo que se alargarán hasta abril y ya en abril conectarán con la nueva serie de Pokémon en Paldea. Y no hay mucho más que decir, voy a cambiar ya aquí. Bueno, la sorpresa ha sido bastante grande. Sobre todo existían esas teorías, esas opiniones, pero no teníamos claro realmente qué iba a pasar con el anime de Pokémon. Pero sin duda, después de 25 años, tener que decirle adiós a Ash es un cambio muy grande para todo el mundo. Y nos preguntamos, bueno, lo primero, ¿cómo va a ser este nuevo anime? Como ya he dicho antes, me encantaría que Riko fuera la protagonista y que se centrara en darle una personalidad. Vamos, yo supongo que me lo imagino como cierta personalidad parecida a la de Ash, es decir, ser fuerte, buscar nuevos Pokémon, luchar contra los días de gimnasio, buscar eso que en anteriores arcos del anime nunca se ha centrado mucho en darle esos aspectos a los personajes femeninos. Y sobre todo ya después, a partir de ahí, cómo seguirá evolucionando el anime a partir de ahora. ¿En algún momento volverá Ash? Aunque quizás sea simplemente cameos, como ha pasado con Viajes Pokémon, que en un capítulo aparecía Maya, en otro capítulo aparecía Serena.
o es un adiós definitivo, seguirá habiendo películas, porque la verdad es que hace bastante que no tenemos siquiera películas de Pokémon entre el COVID y no sé si hay ciertos, bueno, sí, siempre hay problemas en la industria de animación en Japón, pero ya digo, será muy interesante ver de qué forma va a evolucionar a partir de ahora el anime de Pokémon. Y no hay nada más que contar. No sé qué os ha parecido a vosotros la noticia. Ya digo, es una sorpresa para todos. Y eso ha sido todo por hoy. Recordad que seguís teniendo nuestro canal en Twitch, donde seguimos compartiendo información. No, pero donde seguimos haciendo retransmisiones de juegos. De nuevo, no sé con qué están ahora mismo. He estado algunos días como sin conexión. Tenemos también el canal de YouTube donde resubimos los streamings, pero también intentamos ofrecer contenido diferente como este. Y por supuesto tenéis nuestra web donde podéis seguir viendo noticias de actualidad sobre juegos, sobre anime en este caso, y intentamos ofrecer todo el contenido posible. Os recuerdo que justo hoy, 17 de diciembre, se ha anunciado oficialmente el sorteo por el 11º aniversario de la web de NextN. Tenéis la oportunidad de participar. La información estará en Twitter o en la página web. Y tenemos un montón de premios, así que no dudéis en participar. En fin, esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima.